Damos paso ahora a Alfonso Morán, que es ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y que durante varios años ha trabajado en Francia como responsable de proyectos de investigación en eficiencia energética en sectores como oil and gas, producción de electricidad o telecomunicaciones, y que desde finales de 2016 es responsable técnico y desarrollo de negocio de GreenYellow, de la empresa GreenYellow. Nos va a hablar de la transformación energética y liderazgo industrial, las claves tecnológicas para garantizar el ahorro energético. Bueno, primero agradecer a Enertic por la oportunidad de que estemos aquí, y a María y a Óscar por la organización del evento. Yo mi ponencia voy a intentar de compartir con vosotros un poco cuáles son el papel de las TIC en los servicios de eficiencia energética en la industria. Simplemente, para aquellos que no conocen GreenYellow, somos una multinacional francesa de servicios energéticos que nos dedicamos a acompañar a empresas en su transformación, en su transición energética, ayudándoles a reducir sus consumos energéticos. Estamos presentes en varios países y bueno, en nuestros proyectos llegamos a proponer ahorros de incluso el 30%. Tres ejes voy a desarrollar durante esta presentación. En primer lugar, bueno, dar una idea de cuál es el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestros servicios de eficiencia energética. En segundo lugar, hablar un poco de qué tipo de herramientas utilizamos actualmente y bueno, con algún ejemplo de aplicación. Y finalmente, bueno, pues cuáles son un poco las líneas de desarrollo tecnológico que estamos llevando a cabo. Bien, bueno, pues la primera pregunta a hacerse probablemente es, bueno, pues cuál es el papel de las TIC en los servicios de eficiencia energética. Bien, pues para nosotros, bueno, son un poco el vehículo, son el medio que nosotros utilizamos para poder garantizar el ahorro energético en nuestros proyectos. Todas las soluciones, todas las acciones que llevamos a cabo pasan en un momento u otro por tecnologías de la comunicación. Y por otro lado, aumentar la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos y de los servicios, es decir, más automatizado está un sistema, mejor conocemos el proceso, mayor es el abanico de posibilidades y de acciones que se pueden implementar y por lo tanto pues, mejores resultados. Pero también para las empresas, por una parte, bueno, les permite optimizar el rendimiento de sus procesos e instalaciones. Yo añado también que les permite incluso conocer en profundidad, que no es el caso siempre. Por otra parte, bueno, el objetivo fundamental también es reducir sus costes, haciéndoles más competitivos y bueno, pues por ende reduciendo el impacto de carbono. Y finalmente asegurar un funcionamiento óptimo de las instalaciones, el cual va ligado también a un aumento de la duración de vida. Bien, como en cualquier sector tecnológico, bueno, existen retos tecnológicos, esto es algo que se ha comentado también, no hablamos de barreras, hablamos de retos tecnológicos, los cuales condicionan tanto el grado de desarrollo como el ritmo de desarrollo, ¿no? En lo que se refiere un poco a la eficiencia energética en la industria y a las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, pues nosotros en primer lugar encontramos una diferente naturaleza tanto de clientes como de instalaciones. Eso hace que encontremos instalaciones y equipos con diferentes grados de modernización, con diferentes protocolos de comunicación, incluso con diferentes necesidades de un cliente a nivel de normativo, a nivel de exigencias puntuales o propias. La segunda es las limitaciones de las herramientas actuales. Nosotros, como voy a explicar ahora, utilizamos diferentes herramientas que nos permiten actuar a diferentes partes o pasos del proceso, pero a día de hoy no tenemos una herramienta única que nos permita realizar la gestión global. Y finalmente la tercera característica es el tercer reto es la parte de almacenamiento y tratamiento de la información. Bueno, y hago un inciso también, es que bueno, no solo es importante tener las herramientas y tener la información, lo importante creo que es saber analizarla, saber interpretarla y actuar en consecuencia. Entonces, en ese sentido, bueno, es un poco el valor añadido de un gestor energético, como es el caso de GreenYellow. Bien, bueno, pues para hablar un poco más en profundidad sobre las herramientas de comunicación, por hacerlo simple, hemos diferenciado dos tipos de herramientas, dos tipos de herramientas de comunicación que nosotros utilizamos. Por una parte, las herramientas de comunicación terreno, que son las que van ligadas directamente a la implementación de acciones, son las que nos permiten controlar y regular los equipos y monitorizar los procesos. Un segundo nivel de herramientas serían las herramientas de supervisión y análisis. Las herramientas de supervisión nos permiten leer directamente los consumos energéticos, nos permite detectar anomalías y realizar un seguimiento a distancia. Y las herramientas de análisis nos permiten retomar esa información que hemos leído y poder optimizar algoritmos predictivos y de cálculo y poder continuar a optimizar una vez que se han implementado acciones de mejora en eficiencia energética.
Bien, bueno, por poner un esquema del proceso de servicios de eficiencia energética que llevamos a cabo, bueno, pues hemos representado la unidad básica, que sería la planta, que sería un centro, en el cual tenemos diferentes usos energéticos en los cuales actuamos, y tenemos los contadores energéticos y los sistemas de monitorizado y gestión centralizada. Entonces, en este área es donde entran a formar parte, donde entran en acción las herramientas de comunicación terreno, y por otra parte, a partir de las informaciones que leemos en contadores y sistemas de gestión técnica centralizada, realizamos la monitorización y la supervisión, y a partir de esas informaciones, bueno, nosotros realizamos el asesoramiento y el feedback al cliente. Bien, bueno, se puede imaginar que no hablamos solo de un solo sitio, estamos hablando de un parque de clientes y clientes con diferentes centros de producción. Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación nos permite a nosotros, por una parte, realizar este asesoramiento técnico en la parte de energía, y por otra parte darle una visibilidad de sus consumos y de las instalaciones al cliente. Bien, bueno, pues hablando un poco de las herramientas de comunicación terreno, bueno, sin entrar mucho al detalle, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una sala de calderas, pues estas herramientas nos permiten realizar, por ejemplo, la regulación de la temperatura del agua en función de la temperatura exterior, nos permite optimizar la combustión de una caldera, nos permite realizar una programación en cascada, etcétera. Y de manera análoga tenemos los otros usos energéticos, algún ejemplo veremos a continuación. Bien, bueno, el esquema principal, por ejemplo, cojamos el ejemplo de un supermercado en el cual, bueno, se establecieron una serie de acciones en eficiencia energética, entre las cuales hemos seleccionado pues, el alumbrado y la optimización de la compresión, ¿vale? de la producción de frío, la central de frío. Entonces, bueno, el esquema básico ya creo que ya le conocen, vamos a ir un poco más a lo práctico. Entonces, una de las acciones que se realiza en alumbrado, por ejemplo, puede ser realizar una programación en función de diferentes horarios, según las necesidades del cliente. Es bastante usual, por ejemplo, realizar una programación del alumbrado, incluso de la climatización, en dos tipos de horarios. El horario de personal, el cual, bueno, no se conecta todo el alumbrado, la temperatura de confort es inferior, y un horario del cliente, que, bueno, ahí lo vemos representado en marrón, que vemos que se activa esta regulación un poco más tarde, coincide con el horario de apertura de la tienda, y en este caso ya el alumbrado pasa a ser el 100% y unas temperaturas de confort más importantes, lo que supone un mayor consumo. Con respecto a las herramientas de supervisión, bueno, hay múltiples funciones, ya he comentado un poco. En primer lugar, nos permite realizar un seguimiento a distancia, ya sea tanto del consumo una vez que hemos implementado las acciones, como durante nuestra campaña de medidas. Nosotros, cuando realizamos auditorías, dejamos conectados equipos que nos permiten realizar un seguimiento a distancia. Y finalmente, por ejemplo, un parque fotovoltaico, que es otra de las actividades de Green Yellow. Bueno, rápidamente, este es un poco el tipo de interfaz que utilizamos, en la cual podemos definir un poco el periodo de referencia, el tipo de representación, etc. Bueno, una de las funciones que nos permite la supervisión, en este caso vemos que el día 26 de julio se implementaron una serie de acciones del contrato de rendimiento energético, y esta herramienta nos permite ya directamente realizar esa supervisión de que justo después de acciones ya se están obteniendo los ahorros. Comparación directa, bueno, es un poco el mismo principio, a partir de un consumo de referencia. Poder ver, en este caso, vemos como en morado tenemos el consumo anterior, y en verde tenemos el consumo actual. En los picos tenemos el ahorro durante el día, el cual viene impactado todo lo que es la parte del alumbrado, la climatización y la producción de frío, pero vemos que en las horas valle también tenemos ahorro, y ese ahorro no viene de la iluminación, evidentemente, viene de la producción de frío, pero con esta regulación, con esta serie de acciones, podemos seguir ahorrando incluso por la noche. Bien, con respecto a las herramientas de análisis, bueno, es algo más complejo de lo que os voy a enseñar, pero bueno, en definitiva nos permite poder seguir identificando ahorros al cliente una vez que han sido implementadas las acciones, nos permite realizar cálculos e informes de seguimiento, y nos permite a nosotros también optimizar los algoritmos y optimizar los algoritmos de predicción y de cálculo.
Bien, bueno, como os he indicado, esto lleva un trabajo detrás de cálculo estadístico, de análisis, etcétera. Yo lo voy a representar de manera simple. Una de las medidas que solemos llevar a cabo es, por ejemplo, definir lo que llamamos un talón de consumo de noche. Esto nos da un poco el consumo mínimo de una planta. Entonces, bueno, podemos ver que durante el periodo de referencia es una semana y nos permite ver que, bueno, se respeta la curva en verde es el consumo actual, ¿de acuerdo? Y el consumo del mes anterior es en violeta. Entonces, vemos que, por ejemplo, podemos realizar un análisis al detalle y ver cómo el domingo, por ejemplo, ese patrón no se respetó. Vemos cómo se produce el cierre de supermercado, hay una parte del consumo que cae y empieza la regulación, pero sin embargo el talón de consumo que habíamos identificado pues no es el talón de consumo que vemos el domingo. Esto se preguntó al cliente, se interactuó con el cliente para saber por qué era. En este caso era un problema, una causa de comportamiento, es decir, el personal que estaba allí en el sitio desconectaba la regulación sin saberlo por desconocimiento. Bueno, pues esto nos permitió definir un ahorro suplementario, una nueva optimización. Bien, otro más un poco análisis al detalle, pues un poco lo mismo que os he comentado. Nos permite hacer, sacar esto es lo que llamamos nubes de puntos, en la cual bueno, se pueden observar un poco tanto curvas de tendencia de comportamiento de temperatura y consumo, nos permite sacar correlaciones a nosotros para nuestros algoritmos y nos permite detectar zonas de sobreconsumo. Bien, por poner un poco cifras a este tipo de proyectos, ¿vale? Pues bueno, rápidamente presentaros un caso de auditoría de contrato de rendimiento energético que llevamos a cabo. Se trata de un cliente de productos congelados, el cual tenía un consumo de alrededor de 1,7 millones de euros, repartidos un 60% electricidad y un 40% en gas. Se trataba de una planta en la que producían 24 horas los 7 días de la semana y bueno, con una serie de instalaciones tanto de centrales de frío, grupos de amoníaco, calderas de vapor. La cartografía, bueno, pues una cartografía que solemos encontrarnos en lo que es la parte agroalimentaria, sobre todo con un buen porcentaje y un gran peso en la refrigeración industrial, la cual, bueno, es una parte en la cual hay bastante potencial, pero que no es fácil de actuar. Nosotros en ese sentido sí que actuamos en la parte de refrigeración. Otros consumos importantes, bueno, pues la parte de proceso, la parte de iluminación y aire comprimido y CTA. Bueno, para este caso, para esta planta, se propuso un ahorro y se llevó a cabo un ahorro de 278.000 euros con respecto a ese 1.700.000, que suponía un 16%. Vemos como el mayor potencial viene de la parte de la producción de frío, pero tenemos también ahorros importantes tanto en la parte de gas como en el aire comprimido y el alumbrado. Bueno, pues solo por resumir, el ahorro total que se llevó a cabo fue de 4,6 gigavatios hora de consumo anual, lo que suponía un 16% en la factura del cliente. Bien, y por último, daros unas pinceladas de bueno, cuáles son las líneas de desarrollo que estamos llevando a cabo. Bueno, ya hemos comentado un poco los dos tipos de herramienta, hemos visto un poco que las herramientas toman parte a diferentes pasos o etapas del proceso de servicios de eficiencia energética. Nosotros la línea en la que vamos es desarrollar una herramienta que bueno, la hemos bautizado como hipervisión, la cual nos permitiría realizar toda esta gestión, todo este proceso con una única sola herramienta. Nos permitiría responder un poco a estos retos tecnológicos que comentamos al principio e integrar algunas nuevas funciones. Bien, bueno, pues partiendo del esquema principal, ahora nos encontramos en una situación en la que tenemos una única herramienta que nos permite no solo leer las informaciones, pero también comunicar con ellas. Nos permite, por ejemplo, integrar datos externos, como pueden ser datos meteorológicos, como pueden ser precios de la energía, periodos de facturación, etcétera. Bien, y bueno, la herramienta, el objetivo es que nos permita gestionar todo el parque de clientes de los diferentes países en los que actuamos. Bien, bueno, esto es un poco un resumen de las líneas de innovación. Simplemente decir que es un poco en línea con lo que ya se ha comentado, es la parte del almacenamiento y tratamiento de datos. Bueno, lo importante es saber qué hacemos con tanta información. Bueno, pues por poneros un ejemplo, esta herramienta nos puede permitir darle al cliente una clasificación tanto cuantitativa como cualitativa en función de los fallos de los equipos y las instalaciones, darle una clasificación de los mantenedores o de los fabricantes
fabricantes de equipos, por ejemplo. Son informaciones que son muy útiles para una industria. Y bueno, ya no, creo que ya me estoy yendo de tiempo, simplemente decir que, bueno, que otro aspecto importante es poder centralizar y realizar protocolos con la industria, definir protocolos de actuación en función de la tipología de alarmas que se obtienen. Y bien, bueno, pues ya termino. 3 conclusiones principales. Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación son el vehículo, son el medio el cual utilizamos para poder garantizar los proyectos. El ahorro energético, no hay que olvidar que en los proyectos hay una buena parte que es las acciones propiamente dichas, que es un poco una parte de nuestra actividad principal. Bueno, la necesidad de desarrollo tecnológico, viendo un poco los tipos de herramientas que acabamos de comentar, pero que también van condicionadas un poco por la inversión a realizar y por los recursos a movilizar. Y bueno, finalmente la línea de innovación es un poco eso, esta herramienta única llamada Hypervision que nos permitiría gestionar de manera global nuestros clientes. Y eso es todo. Lo siento por el tiempo que me he pasado un poco.